Primero, y cuando, haciendo un recorrido un poquito por su historia, él en 1937 fue ordenado sacerdote y él justamente tenía esta labor pastoral que uno agradece, porque al parecer era muy real, más allá de que chiquitito estuvo en esta especie de burbuja del catolicismo, de la iglesia. Él hacía una labor pastoral en pequeños pueblos, en provincias italianas, se dedicaba a hablar con los campesinos, se dedicaba a escuchar, a ver, a tener el pulso real de la gente. Hizo caso a la carta de su padre. Hizo caso a la carta de su padre, a la vocación real que uno esperaría de alguna forma un sacerdote. No podemos decir que era un sacerdote de escritorio o de máquina de escribir en esa época, ¿cierto? Era un sacerdote más bien que estaba activo, y ahí empezó a conocer la realidad, y empezó porque él además era una persona muy estudiosa. Muy estudiosa, le gustaba informarse cada vez más, le gustaba conocer otras realidades, y ahí empieza a escalar también en esta línea de poder dentro de la iglesia. Hay que entender de lo que hace Juan Pablo I es suceder a Pablo VI. Ojo, esto, si bien hay excepciones hacia atrás, como Juan Pablo XXIII, por ejemplo, o Juan XXIII. Juan XXIII. Exactamente, es que la iglesia había caído en una formalidad un poco tosca, vale decir, las risas no eran bien vistas, la alegría, el compartir, había retomado la iglesia de cierta manera como un estado jerárquico ultrapoderoso en donde adórenme, una forma de explicarlo, digamos, como se veía a los ojos de la masa, y yo no tengo por qué estarlos complaciendo, yo soy una máxima autoridad decretada por Dios mismo, entonces no tengo que tener una mayor cercanía a la gente. Y Juan Pablo I redescubre eso, su sonrisa cautiva. Es un hombre que está vocacionalmente en el puesto que le corresponde en la vida. O sea, él va escalando a poquito, va pasando por distintos puestos al punto, y humildemente, tal como su padre, a propósito de la carta, como bien le enseñó, él estaba tan ocupado de parte de los pobres, generando feligreses en las zonas rurales, en el pueblo campesino, que cuando él le sugieren la idea de convertirse en papa para suceder a Pablo VI, finalmente dice que es una idea loca, que no cree que está a la altura de la situación y que en definitiva piensa que no está seguro si es una buena idea. Incluso dicen, ¿saben qué? Si ustedes me preguntan, yo les digo, no voten por mí. O sea, es una persona que con todo eso califica para ser papa. Entendamos que el primer papa, por así decirlo, en la historia es San Pedro, Simón Pedro, ¿cierto? Que fue quien negó a Jesús y que al momento de ser capturado por los movimientos anticristianos, digamos, por el poder, él pide, entendiendo y arrepentido de haber negado a su maestro, de ser crucificado cabeza abajo. Es el perdón, es la redención que él solicita. Si a mí me van a crucificar, que no sea como a mi maestro, a quien yo negué 3 veces. Y de ahí se entiende de que esta especie de conversión es lo que los papas van a tomar esa posición como principales autoridades de la Iglesia Católica en el Vaticano. Y ahí es donde Juan Pablo I, insisto con esta palabra, él hace algo tan sencillo como hacer la pega. Está en un hombre correcto, en el puesto correcto, e insisto que quizás eso fue lo que le costó la vida. Lo que pasa es que el capital humano de Juan Pablo I son sus orígenes. Es como decir, tiene calle, está conectado. Exacto. Que es lo que uno entendería y románticamente se le pediría a cualquier tipo de sacerdote. Claro. Sin no embargo, olvidó esa calle, que es lo importante. Es que ese es el problema. Sin embargo, cuando tú llegas al poder de un organismo como el Vaticano, que yo no veo mucha diferencia entre el Vaticano y la FIFA, para ser súper sincero, y llegan este tipo de personajes que cuestionaría cosas como la siguiente, cosas que nos cuestionamos todos nosotros, como ¿por qué el Vaticano necesita tener un banco? Porque una cosa es un tesorero que maneje las platas. Sí, obvio. Y otra cosa es un banco, porque los bancos prestan créditos, hacen inversiones, hacen un montón de cosas más a nivel... un paréntesis. Juan Pablo I, una palabra que él dice es: yo encuentro que la iglesia es incompatible que tenga un banco, porque un banco funciona sobre el principio de la usura, de colocarle precio al dinero. De un banco, como dicen las inversiones muy cuestionadas. Solo por citar una de las tantas cuestionadas, es que se asocia a las inmobiliarias de la mafia italiana, que son para lavar dinero, y la segunda es por Beretta, que es una marca de pistolas, de armas de fuego. Y está bien invertir en cosas que te den réditos,
pero un arma de fuego en la iglesia, yo no sé si es compatible, y eso es lo que decía Juan Pablo I, o sea, es incompatible que la iglesia tenga un banco, punto. Entonces, claro, tú tienes este personaje que entiende perfectamente los clientes del Vaticano, pero al poder del Vaticano esos clientes no le interesan. Es como cuando uno tiende a pensar, para los hinchas del fútbol tiende a pensar que los hinchas son lo más importante, los hinchas son lo último. Igual que los feligreses. Igual que los futbolistas. Igual que los futbolistas. Exacto. Acá los que mandan son los que manejan el club, los que manejan los jugadores. Esos son los que mandan el negocio. Guatones que jamás han golpeado una pelota. Pero es importante en la medida que vas adquiriendo los productos de los clubes. Pero lo mismo pasa en el Vaticano. Porque cuando aparece este tipo de personajes que tiene algo que es imposible de comprar, algo imposible de obtener, que es ser querido y ser respetado por el pueblo, por la gente. Eso es imposible poder obtenerlo. Eso pasa solamente. Eso es incómodo porque lo primero que hacer es cuestionar por qué existen organismos de este tipo. Entonces, como tú tienes personajes cuestionadores como Juan Pablo I, me parece que es el peor negocio para la iglesia. Lo que necesita la iglesia es todo lo contrario, es de tener personajes que le digan, sí señor, vamos a cumplir lo que usted nos está diciendo, y ellos pueden seguir manejando. Querían corromperlo y no pudieron. Por eso digo, y seguir manejando. El negocio del Vaticano no está en la fe, el negocio del Vaticano está en el banco. Sí, po. Bueno, y de hecho lo que digamos las cosas como son, weón. Bueno, y lo que estaba cuestionando justamente, según todos los análisis, era el Banco del Vaticano, donde ya vamos a entrar. Ya lo habíamos dicho que fue escogido a pesar de que no llegó como el favorito, a pesar de que él dijo, oye, no voten por mí, porque de verdad yo acá no tengo el juego al calamar. Nada que ver, un poco así. Fue escogido justamente Papa Juan Pablo I. Vamos a revisar un video donde está este típico clásico saludo al balcón y su primer discurso público justamente en la Plaza San Pedro. Vamos a ver. Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Perdóname. La Capilla Sixtina, de donde me echaron cagando a su historia. Con guardia. Sí, no son muy simpáticos ahí, digamos las cosas como son. Oye, ¿tú te das cuenta que en el pequeño extracto del video que vimos, él genera inmediatamente un magnetismo con la gente que está ahí? Pero a ver, también. Pero perdóname. También es otra época. Sí, en otra época cualquier persona como Papa iba a salir y la gente se rendía a los pies. Ahora le devolvió la sonrisa a la iglesia. Pero también pongamos las cosas en un contexto. Pero es que él tiene algo que no tiene que todos quisieran tener. Habla con sinceridad. Sí, amigo, es verdad, perdón, es que sabéis que eso es súper importante. Ya, pero sí, yo lo entiendo y no que no lo está entendiendo porque si no me encontraría la razón. Y no le estoy quitando mérito, pero vámonos a esa época. En esa época cualquier persona como Papa daba lo mismo, los antecedentes, iba a ser venerado por todos ahí en la Plaza San Pedro. Recordemos el primer discurso de Pancho Malo con los aplaudir pagados. En esa época probablemente sí. Recordemos el primer discurso del Papa Francisco, también eran aplausos cerrados, también era como, hoy por fin el curita lindo, el curita bueno, después del cura endemoniado. Y como vamos descubriendo el Papa Francisco, y como vamos descubriendo su realidad, entonces yo entiendo. Y tal vez tuvo una lucha súper fehaciente y súper importante por limpiar la iglesia. Sí. Pero pongamos en contexto que en ese momento el Papa iba a levantar una mano y todo el mundo se iba a derretir frente a él. Lo que sí, lo de la sonrisa, de hecho, es en ese momento, en ese discurso, cuando la prensa empieza ahí como, oye, ¿qué característica que tiene? Y ahí le dicen el Papa sonriente o la sonrisa de Dios. Sí. Son un poco los epítetos, los apodos que le ponen a nivel de prensa y como es conocido de manera más coloquial. A ver, no olvidemos, el Papa que ustedes han visto en pantalla duró 33 días. Nada. ¿Es llamativo el número, Salfate? Me es llamativo. Hay que entender de que él en algún momento pretendía erradicar ciertos vínculos masónicos dentro de la iglesia. A ver, por si la gente no lo sabe, los masones de la iglesia son enemigos, digamos, casi como el Dios y el diablo, sí, ¿cierto? No voy a decir quién es quién, digamos. Cada uno se pone donde quiere. No sabemos. Claro, uno de parte del intelecto, otro de parte de la fe. Y él decía que podían haber personas infiltradas dentro que habían buscado ese tipo de lobby, de poder, etcétera, etcétera. Y los ritos masónicos, bueno, el grado más alto es 33, por ejemplo. Así, que está dentro de la cantidad de ladrillos, dentro del billete del dólar, así no me quiero ir, digamos, de manera tan superficial, pero el número 33, así como el primer libro que escribí lo pusimos así, pues es un número muy importante, cabalístico, en rituales paganos, precisamente desvinculados de la iglesia. Entonces, así como el poste número 13 de Lady Di, claro, pareciera ser no una fecha al azar, no un número. Tiene una coincidencia maravillosa. Bueno, 28 de septiembre, año 1978, Juan Pablo I, como
como todos los papas, tienen una rutina muy clara y específica, lo que es peligroso, porque cuando cada persona sabe en dónde vas a estar haciendo qué cosa en cada minuto del día, porque cada día es igual al anterior, claro, es muy fácil saber dónde interceptarte o buscar un punto para generar una muerte accidental en ti. Lo descubre el 28 de septiembre del año 1978, a los 33 días, y ya la Iglesia hace una modificación después, la cual está obligado a rectificar. Por ejemplo, en parte de los diarios, el Papa ha muerto, como ven personas ahí sorprendidas, un poco posadas para la foto, para entender, la repentina muerte del Papa, ¿cierto?, en el norte de Castilla. Obviamente los españoles, tan devotos como mexicanos e italianos, estaban entristecidos por el fallecimiento repentino. Ya entonces muchos feligreses hablaban de una rara conspiración, como si hubieran matado. El Papa Pablo ha muerto, como dice ahí, de un ataque al corazón. Ya, esa es la versión oficial. Murió de lo que... Mueren todos. De lo que es una muerte natural. Toda muerte natural muere de un ataque cardíaco. Claro, o sea, claro, el corazón deja de latir en algún momento por... paro cardiorrespiratorio. Eso es. La Iglesia, quiero hacer un punto nomás, porque aquí hay mucho que decir. Lo descubre la monjita que está a cargo de llevarle el desayuno. Sin embargo, la versión de la Iglesia, la que ellos entregan, que es la oficial, mienten. Y dice que lo encontró un secretario. Y después tienen que aclarar que no, en realidad lo encontró una monjita. ¿Y dicen, por qué era un secretario primero? Yo no sé cómo será la culpa. O sea, cualquier psicólogo que estuviese acá diría, está en el inconsciente de la culpa que tienen con las mujeres, etcétera, etcétera, que lo encuentran raro que alguien no vaya a decir, uy, se mete a los aposentos del Papa una mujer. El que nada hace, nada teme. Como para no reconocer que la mujer tenía acceso, la monjita, a todo. Tontera, pero lo que voy, la Iglesia no tiene problema en mentir. Sí. Y después reconocer en detalles tan tontos, porque en esto no tiene que ver con la importancia de la muerte o no del Papa, pero ya parte con una mentira diciendo que su secretario personal, su mejor amigo, mano derecha, lo encuentra fallecido al día porque le tocaba la puerta, no contestaba y lo va a ver y está con los lentes aquí abajito, con la cabeza inclinada y con unos papeles de los cuales ya hablaremos en su mano, algo que estuvo leyendo acostado durante la noche, pero la versión original y ya confirmada por la Iglesia, que negó y que mintió en un comienzo, es que lo encontró la monjita que le iba a dejar desayuno y que de hecho ella pensó que al no retirar la bandeja, pues se la dejaba afuerita, claro, pensó que le podía haber pasado algo y al no contestar lo va a dejar, abre y pensaba que el Papa le estaba haciendo una broma, como que se estaba haciendo el dormido profundamente y solamente descubrió que había perdido, porque estaba con los lentes puestos todavía, entonces parecía que le estaba haciendo una broma matutina, digamos, el Papa, pues ya que era muy alegre y ese era su temperamento, su personalidad. Solamente quiero partir con eso, diciendo que la Iglesia miente al respecto. Es una mentira menor, pero así se maneja. Eso quiero dejarlo claro. En ese entonces. Las verdades como son nomás, punto. Y aquí no había nada malo. Sí, a lo mejor vieron a alguien. A ver, a mí me parece que ya, pongamos el caso que él no sufrió un infarto, un paro respiratorio de manera natural. 65 años tenía. De manera natural, sino que alguien se lo pudo haber inducido o alguien lo envenenó. ¿Ya? Ajá. Eso es una práctica de la mafia. Bueno, estamos primos hermanos. Es que a eso quiero llegar. Estamos pegados a Roma. Entonces, al ser una práctica de la mafia y al ser una práctica de acallar una voz, porque eso es lo que busca, es acallar una voz que puede hacer daño a la organización, que a todos los demás le parece perfecta, y tomando en cuenta los nexos que tiene con la mafia italiana a través de la inmobiliaria, como decía Juan Andrés, me parece que va por ahí. Incluso te diría más, porque desperté con mucha imaginación hoy día, Roldán. Mira. ¿Ya se tiene que acostar ya? Sí, es que me levanto para venir a trabajar, después me vuelvo a acostar. Y me hace pensar que posiblemente ellos cambiaron la versión porque alguien dijo, oye, pero si yo vi que salió alguien de la pieza. Y no era una monja, era un hombre. Que posiblemente a lo mejor pudo haber entrado a suministrar cualquier tipo de no sé si la palabra es medicamento, sustancia, veneno, para quitarle la vida a Juan Pablo I. Y a lo mejor ahí se ven obligados a cambiar lo que están diciendo. Insisto, me parece que es como en las películas del Padrino. No se puede entender de otra manera. Te diría que incluso cuando revisamos los titulares recién de los diarios, cuando dice que sufrió un infarto, me parece de una
Mira, ahí lo estamos viendo. Me parece una ingenuidad. Es como cuando el Mercurio tituló Fallece el díscolo padre Fernando Caradima. Sí, díscolo. Sí, claro. No es díscolo, ¿Me cachai lo que trato de decirte? Solo quiero decir que esto pasa 7 días después que él hace esta anunciación de que él quiere... Espérame, no se queja del banco. Que lo que yo decía, lo estoy parafraseando, es como incompatible que la iglesia tenga un banco, por todo lo que dije, que es usura, todo lo demás. Él dice que lo va a cerrar. Una semana después sufre un ataque cardíaco. El 7º día. Ojo, solamente decir que un banco de la iglesia, imagínate, es, esto lo digo por sospecha nomás, es la máquina perfecta para limpiar dinero de la mafia y otras cosas, porque nadie va a ir a meter a fiscalizar, el Banco eso. del Vaticano, digamos. Y eso tiene que ver justamente con las investigaciones y las teorías que hay hasta el día de hoy de la relación y los vínculos de la mafia con el Vaticano. A ver, varias cosas para ir entendiendo y despegarnos de esta versión oficial y poder entrar ya de lleno a todas las otras teorías que además tienen asidero en que hay ciertas personas que dicen tener pruebas y personas que además, como tú decías al principio, aseguran que fueron parte del asesinato, de cómo planearon el asesinato de Juan Pablo I. Entonces, la versión oficial, después de este 28 de septiembre, cuando va esta monjita, 5:30 de la mañana, le deja su café, 10 minutos después llega y ve que el café está intacto, entra, lo ve. La versión oficial es un tema cardíaco, ¿cierto? Un paro cardíaco y por eso fallece. Sí. De eso se hace cargo la prensa, que son los reportes que nosotros estábamos viendo. Exacto. Tengo entendido que el Vaticano incluso dijo que él tenía antecedentes familiares de problemas cardíacos, antecedentes que nunca fueron confirmados, que nunca existió la prueba de eso. No se le generó una autopsia. La autopsia. Los informes no están. No, pero eso es decidor. A pesar de que, a eso iba a ir, a pesar de que hay otras teorías que yo estaba leyendo ayer que dicen que a él sí se le habría realizado una especie de autopsia, pero que se habrían ocultado los resultados. Sí, no sé si... Y además hay un proceso de que al Papa Juan Pablo I lo embalsaban de manera bien express también. Como un poco lo que estábamos hablando de los milagros express, de los milagros rápidos. Acá en el fondo es como, ya, ¿cuál es la mejor forma de ocultar absolutamente todo lo que puede existir? Embalsamar a una persona. Porque en el fondo, no voy a describir el proceso, pero claro... de manera intencional desaparece cualquier huella porque quedas solamente el envase. No tienes órganos. Claro, desaparece cualquier tipo de huella. Esa es la versión oficial. Cuando pasa lo que tú nos contabas, de que después dicen, oye, ¿sabéis que no fue el secretario el que lo encontró? Sino que fue la monjita, ahí en varias personas empiezan a encender estas alarmas. Empiezan a decir ya, si son capaces de mentir en quién lo encuentra, probablemente sean muy capaces de mentir entonces en cuál es el motivo de su muerte. Claro. Y ahí empiezan las primeras alarmas, ¿no, Salfati? Empiezan las primeras sospechas de, además de lo que él estaba investigando, que si bien ya lo había dicho públicamente que iba a terminar con el Banco del Vaticano, había al parecer una investigación interna que él estaba llevando, que no era solamente voy a cerrar esta institución como banco, sino que además voy a exponer a las personas, entre ellos quien estaba dirigiendo el banco, voy a exponer a las personas y las cosas tránsfugas que han hecho, que tiene que ver con tráfico, con lavado de dinero, que tiene que ver con otras cosas incluso peores, que donde estarían involucrados ciertos temas de niños y otras situaciones. Ya, eso es muy interesante. A ver, un pequeño repaso. Mienten de quién descubre el cuerpo. Sí. Muere pocos días después cuando él públicamente, en un discurso hacia, digamos, sus seguidores, digamos, a todos los amantes de la Iglesia Católica, dice que va a acabar con el banco. Lo hace entre un papeleo, no lo incluye parte de la misa, pero anuncia que oficialmente comienza a dar paso a matar este banco. Imagínate, toda la gente que debe lavar, yo supongo, no tengo pruebas para ello, pero sí se han dicho en muchos estudios, sobre todo de parte de los periodistas alemanes, de la cantidad de plata que se lava, porque nadie va a ir a investigar, digamos, el Banco del Vaticano. No, nadie. Bueno, espero que algún día lo hagan de todas maneras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que tiene una rutina perfecta Juan Pablo I. A las 5 de la mañana toma desayuno, va a rezar, después tal cosa, bla, bla, bla. Okay. Había algo que no estaba dentro de su agenda, pero que no bien él fue elegido papa, comenzó a hacer de manera exhaustiva. Todas las noches, a la hora de acostarse, que se acuestan bastante temprano, prácticamente cuando se pone el sol, en la ciudad de las 7 colinas, quienes van a Roma van al Vaticano. Uno no sabe en qué momento una ciudad se convierte en otra. Es como si el Paseo Humá, digamos, fuera un estado independiente. Es como cuando pasáis de calle y cambiaste comuna. Exactamente, uno no lo nota ni está tan anunciado. Ok, ¿qué es lo que pasa? Él todas las noches no se dirige a su aposento solo a dormir. Comienza a estudiar.
Y lo que entendemos, que él, Mateo como es solo, comienza a ver cómo son los mecanismos que hoy día mantienen el entinglado del Vaticano respecto a los poderes y sus quehaceres económicos. Atención, algunos dicen que cuando él fue descubierto, muerto en su aposento, tenía unos papeles en las manos, ¿cierto? Lo que estaba leyendo. ¿Saben lo que estaba leyendo ahí? Un listado de ciertos personajes.